El gobierno no necesita callarte, solo necesita reentrenar tu forma de pensar. La IA soberana no está por venir, ya está aquí, y ya está decidiendo qué puedes pensar. Ahora mismo, los gobiernos están entrenando sistemas de inteligencia artificial para reescribir la historia, suprimir la disidencia y definir qué se considera verdad. Estos modelos ya están dentro de tus aplicaciones, tus búsquedas, tu educación, tu feed. No te están informando, te están alineando. Documentos internos de Facebook, Twitter, ahora X, y YouTube revelaron que agencias del gobierno estadounidense, incluyendo el FBI, los CDC y el Departamento de Seguridad Nacional, marcaron contenido para eliminarlo o despriorizarlo, especialmente durante la pandemia de COVID y las elecciones de 2020. Lo que comenzó como moderación manual se convirtió en control automatizado, ya que los sistemas de filtrado, basados en inteligencia artificial, fueron entrenados con esos mismos datos marcados, incrustando la influencia del gobierno directamente en el comportamiento de los algoritmos. En 2024, Irán utilizó un modelo de IA entrenado en China para filtrar contenido político en persa. Ese mismo año, medios estatales rusos comenzaron a probar LLMs diseñados para reescribir libros de historia. Eso es IA soberana. No es el futuro, es el presente. Y si tu país no tiene su propio modelo, estás consumiendo la versión de la verdad, la ley y la memoria de otro. Esto no va de código abierto, va de control estratégico. Porque si el modelo no es tuyo, tú no eres el usuario, eres el sujeto. Así es como se fragmenta todo. De repente, los sistemas de inteligencia artificial del mundo empiezan a hablar verdades distintas. No son dos internets, son dos realidades, dos civilizaciones, programadas para separarse. Y si eres desarrollador, fundador o ciudadano, no estás simplemente desconectado, estás siendo entrenado con un conocimiento distinto, alineado con valores ajenos. Y quizás nunca sepas lo que te estás perdiendo. Imagina despertar un día y darte cuenta de que tu país no es dueño de su inteligencia, ni de sus datos, ni de los modelos que los procesan, ni siquiera de los chips que toman las decisiones. ¿Qué pasa entonces? No estamos hablando de una hipótesis, eso ya está ocurriendo, y por eso la carrera global, por lo que ahora se llama IA soberana, se está acelerando mucho más de lo que la mayoría imagina. Bienvenidos a AI Decoded, Inteligencia Artificial al Descubierto, el primer podcast creado por inteligencia artificial supervisada. Yo soy Laura Méndez. Y yo soy Miguel Salazar. Y el episodio de hoy es de alto calibre. Vamos más allá de las apps y las herramientas para entrar de lleno en geopolítica, autonomía estratégica, infraestructura global. La pregunta ya no es ¿qué puede hacer la IA?, sino ¿quién la controla? Porque la inteligencia artificial no es solo una ola tecnológica más, es poder, económico, cultural, militar, incluso psicológico. Y ahora mismo, los grandes jugadores del mundo están en una carrera total para asegurarse de que ese poder no se les escape de las manos. En este episodio vamos a desmenuzar el ascenso de la IA soberana. ¿Por qué se ha convertido en una prioridad nacional para países como Estados Unidos, China, Europa, Emiratos Árabes Unidos e India? Vamos a explicar qué significa realmente soberanía en este contexto, porque no se trata simplemente de crear un chatbot local. Estamos hablando de toda la estructura, desde chips y centros de datos, hasta modelos fundacionales, regulación de datos, estrategia open source y quién realmente se beneficia de la inteligencia que produce la IA. Y las respuestas no siempre son las que esperas. Estados Unidos lidera en modelos, pero no en control público. China lo construye todo internamente, pero con vigilancia integrada. Europa lucha por la ética y la independencia. ¿Y los Emiratos? Están usando la inteligencia artificial open source como una estrategia de poder blando global. Al final de este episodio, vas a entender quién está moldeando el ecosistema global de la IA, qué riesgos están emergiendo de esta carrera, y qué significa la inteligencia artificial soberana para tus datos, tu privacidad y el futuro de tu país. Y una advertencia, esto no es un problema del futuro, ya está reconfigurando leyes, alianzas y mercados en tiempo real. ¡Arrancamos! Antes de hablar de los jugadores principales y de la carrera global, empecemos por lo básico. ¿Qué queremos decir exactamente cuando hablamos de IA soberana? Buena pregunta. La forma más simple de entenderlo es esta. IA soberana significa que un país no solo usa inteligencia artificial, la controla. Implica tener propiedad o control normativo sobre la infraestructura, los modelos, los datos y los valores incrustados en el sistema. O sea, no es solo hacer un chatbot en tu idioma local. Para nada, eso es superficial.
La soberanía real implica controlar el hardware, los chips y los servidores, alojar tus propios datos, entrenar tus propios modelos, decidir qué puede y no puede decir ese modelo, y regular quién accede a qué. Es como la electricidad, ¿no? Puedes importar energía o puedes generar la tuya. Y cuando hay tensiones políticas, el que controla la red pone las reglas. Exactamente. La IA es la nueva red eléctrica y se sustenta en 4 pilares: cómputo, datos, modelos y política. Si alguno de esos está externalizado o dominado por actores extranjeros, entonces tu inteligencia ya no es tuya. Entonces, si un país depende de GPUs estadounidenses, guarda sus datos en Google Cloud, ajusta sus modelos con APIs de OpenAI y sigue reglas de seguridad impuestas desde Estados Unidos. Está usando inteligencia artificial poderosa, sí, pero no es soberana. Y ahí está el núcleo del asunto. La IA soberana se trata de autonomía estratégica, es decir, queremos desarrollar sistemas de inteligencia que reflejen nuestras prioridades nacionales, nuestros valores culturales y nuestras metas económicas. Y no se trata de paranoia ni nacionalismo. Es una realización práctica. La inteligencia artificial ya es central en todos los sectores clave: salud, defensa, educación, finanzas. Tal cual, si tu economía, tu sistema legal y tu ejército dependen de modelos que no puedes inspeccionar o de chips que no puedes fabricar, estás generando una nueva forma de dependencia, y las dependencias se convierten en vulnerabilidades. Vamos al tema de los valores, porque no todo es técnico, ¿verdad? Exacto. La IA soberana también implica cómo se alinean los modelos, qué censuran, qué amplifican. Por ejemplo, un modelo entrenado en China se va a alinear de forma distinta que uno entrenado en Estados Unidos o Europa. No es un error, es diseño. Correcto. Un país puede decidir que quiere modelos explicables, o centrados en la privacidad, o entrenados solo con datos de dominio público. Si usas el sistema de otro, no tomas esas decisiones. Es como el viejo debate sobre infraestructuras coloniales. Si dependes de un oleoducto o de una plataforma extranjera, no estás en control de tu propio desarrollo. Por eso muchos países están viendo la inteligencia artificial como antes veían las telecomunicaciones, los semiconductores o la energía nuclear, como algo que requiere control nacional, al menos en parte. ¿Pero ese control tiene que ser total? ¿Hay que construir todo desde cero para tener IA soberana? No necesariamente. Algunos países optan por modelos híbridos. Pueden construir modelos soberanos sobre hardware extranjero o localizar modelos open source con datos nacionales. Lo importante es tener opciones estratégicas, poder operar, innovar y gobernar tus sistemas de inteligencia artificial, aunque se interrumpa la cadena global. Entonces, la IA soberana no es aislamiento, es resiliencia. Se trata de no quedar a merced de los ciclos de innovación extranjeros, de APIs opacas o de controles de exportación. Último punto de esta parte. ¿Cómo nos afecta a nosotros, desarrolladores, emprendedores, estudiantes? Mientras más fundamental se vuelve la inteligencia artificial, más las políticas de tu país y sus dependencias van a definir las herramientas que tienes a tu alcance. La inteligencia artificial soberana afecta precios, disponibilidad, privacidad, sesgos, transparencia y más. Entonces, cuando preguntamos, ¿quién es dueño del futuro de la inteligencia? En realidad estamos preguntando, ¿quién controla las herramientas que moldean nuestras decisiones, oportunidades y hasta nuestras creencias? Ahora que entendemos qué significa realmente la inteligencia artificial soberana, hablemos de por qué este tema está explotando justo ahora. ¿Por qué no fue un gran tema en 2018? O incluso en 2021. Porque el 2023 lo cambió todo. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT y mostró al mundo lo que podía hacer un modelo generativo bien afinado, de alto rendimiento y propósito general, la IA dejó de ser un campo técnico de nicho para convertirse en algo que los gobiernos ya no podían ignorar. Increíble, ¿no? Un solo chatbot y de repente la inteligencia artificial aparece en cada discurso político, en cada presupuesto nacional, en cada titular del G7. Porque no se trataba solo del chatbot. Fue una prueba de concepto de que los modelos generativos a gran escala pueden influir en la educación, el periodismo, el desarrollo de software, la salud e incluso la seguridad nacional, a escala, en tiempo real. Y eso asustó a más de uno, porque la pregunta que los gobiernos empezaron a hacerse no fue ¿qué puede hacer este modelo?, sino ¿quién lo controla? ¿Y qué pasa si no somos nosotros? Pasamos de ver la inteligencia artificial como una herramienta a considerarla un activo estratégico, casi de la noche a la mañana. Exactamente. Y ahí comenzó la carrera. Los gobiernos se dieron cuenta de que la próxima frontera del poder global ya no es solo la energía o la moneda,
Es la infraestructura de inteligencia. Y seamos honestos, esto no fue solo por el potencial de la IA. Hubo eventos muy concretos que encendieron las alarmas. Empecemos con la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, cuando el gobierno estadounidense bloqueó la exportación de chips NVIDIA A100 y H100 a China en 2022 y 2023. Envió un mensaje muy claro. La computación para IA ahora está restringida geopolíticamente. Y esos chips no son opcionales, son esenciales. Sin ellos, no puedes entrenar modelos frontera. Para China, ese movimiento detonó una respuesta nacional. Aumentaron la inversión en aceleradores propios, como la serie Ascend de Huawei, y redoblaron esfuerzos para replicar toda la cadena de entrenamiento con herramientas desarrolladas internamente. Y no se quedaron ahí. Europa empezó a rechazar la dependencia en la soberanía de datos. Se dieron cuenta de que gran parte de su infraestructura en la nube y modelos fundamentales dependían de compañías estadounidenses. Eso dio origen al proyecto Gaia X, donde la UE comenzó a construir un ecosistema federado de datos alineado con valores europeos. Privacidad, transparencia, equidad. No solo rendimiento. Y entonces aparecieron los modelos de pesos abiertos como estrategia política. Mistral, en Francia. Falcon en los Emiratos Árabes Unidos. E-Llama en Estados Unidos. Ya no eran solo proyectos de investigación. Eran declaraciones nacionales. Un momento. Cuando dices modelo de pesos abiertos, ¿exactamente a qué te refieres? Buena pregunta. En IA, los pesos de un modelo son los parámetros numéricos que aprende durante el entrenamiento. Millones, incluso miles de millones, son los que determinan cómo interpreta una entrada y genera una respuesta. Es como el cableado del cerebro del modelo. Entonces, si tienes acceso a esos pesos, ¿básicamente tienes acceso al cerebro del modelo? Exactamente. Un modelo de pesos abiertos significa que esos parámetros están disponibles públicamente. Puedes descargarlos, correr el modelo localmente, afinarlo o incluso construir tus propias aplicaciones encima, sin pedirle permiso a nadie. ¿Como el software de código abierto, pero aplicado a la inteligencia? Más o menos, pero con una diferencia importante. Pesos abiertos no siempre significa uso abierto. Algunos modelos publican los pesos pero con licencias restrictivas, solo para investigación o sin fines comerciales. Otros, como Falcon o Mistral, ofrecen licencias más permisivas que permiten despliegue completo. ¿Y la alternativa? Modelos de pesos cerrados, como GPT-4, Claude o Gemini. Sus pesos son propiedad privada. Puedes usar el modelo a través de una API, pero no puedes ver cómo fue entrenado, con qué datos, ni modificar su comportamiento. Y por eso los modelos de pesos abiertos son tan relevantes para la IA soberana. Le dan a los países y desarrolladores un nivel de transparencia, autonomía y adaptabilidad que los modelos cerrados simplemente no ofrecen. Falcon, por ejemplo, no fue solo un modelo, fue una declaración. El mundo árabe está en el juego de la IA y no vamos a esperar permiso. India también se sumó. Sus iniciativas gubernamentales, como Bashini, empezaron a priorizar la representación lingüística y cultural para sus más de 1.400 millones de ciudadanos. No es solo I+D, es soberanía digital en acción. Lo que estamos viendo es una redefinición completa de lo que la inteligencia artificial representa para un país. Ya no es solo una vertical tecnológica, es una capa de estrategia nacional. La era industrial tuvo el acero y el petróleo. La era digital, la nube y los datos. La era de la inteligencia son los modelos y la computación. Y los países que puedan controlar, entrenar y alinear esos modelos, a escala, serán quienes escriban las reglas de esta nueva era. Por eso la inteligencia artificial soberana ya no es un tema marginal. Está en el centro. Aparece en presupuestos militares, planes de infraestructura, políticas comerciales, incluso en diplomacia. Y si tomas distancia, tiene todo el sentido. El que controla la capa de inteligencia, controla la capa de decisiones y por tanto controla el futuro. Muy bien, ahora que el nivel de urgencia global está claro, entremos en los jugadores reales. ¿Quién está liderando esta carrera? ¿Quién está construyendo los mayores músculos en inteligencia artificial? Empecemos con Estados Unidos, porque aunque no siempre se lo menciona como un caso de IA soberana, lo cierto es que en papel tiene una ventaja abrumadora. Tenemos a OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, Cohere, XAI, además de los gigantes de la nube como Amazon, Microsoft y Google Cloud. Es como si los Avengers de Silicon Valley se hubieran reunido, y todo eso respaldado por una capacidad de cómputo casi ilimitada, gracias a la infraestructura de los hyperscalers.
AWS, Azure y Google Cloud Platform ejecutan la mayoría de las cargas de entrenamiento e inferencia del mundo occidental. Y ni hablar de Nvidia. Controlan aproximadamente el 80% del mercado global de chips para IA. Sus H100 son el estándar de oro para entrenar modelos frontera. Y ahora, con los nuevos chips Blackwell, han duplicado el rendimiento mientras reducen el consumo energético. Eso consolida aún más el dominio estadounidense. Pero aquí viene el giro. Nada de eso es público. Es infraestructura privada. OpenAI está asociada con Microsoft, Anthropic con Amazon y Google. El gobierno de Estados Unidos no es dueño de nada de eso. Y ahí es donde entra en juego la pregunta sobre soberanía, porque aunque lidera en capacidad, sigue siendo vulnerable a los vaivenes del mercado. ¿Qué pasa si OpenAI decide cerrar el acceso? ¿O si Meta cambia sus prioridades? Por eso el gobierno está reaccionando. Está el proyecto NAIR, National AI Research Resource, que busca crear una capacidad de cómputo financiada públicamente para investigadores y aplicaciones del sector público. Y no olvidemos a DARPA, que está financiando la próxima generación de modelos interpretables para defensa, además de alianzas para garantizar independencia computacional a través de su programa Trusted Foundry. En resumen, Estados Unidos domina, pero está en plena transición hacia un modelo de gobernanza híbrido, de control privado hacia un balance público-privado. Ahora hablemos de China. Su enfoque es casi el opuesto. Control estatal, regulación estricta y coordinación total. Tienen modelos masivos como ErnieBot de Baidu, Tongyi de Alibaba, Hunyuan de Tencent, pero la verdadera historia está en la infraestructura. Chips Ascend de Huawei, regiones de nube dedicadas a IA de Alibaba y conjuntos de datos nacionales regulados por la Ley de Protección de Información Personal y la Ley de Seguridad de Datos. China está construyendo un ecosistema de inteligencia artificial completo, de punta a punta. Y el gobierno no solo regula, financia, inyecta miles de millones en startups, supercomputadoras nacionales y manufactura local de GPUs mediante capital estatal. Y sus regulaciones son quirúrgicas. Por ejemplo, las medidas provisionales para la IA generativa, vigentes desde 2023, exigen que los proveedores registren sus modelos, pasen evaluaciones de seguridad y alineen los resultados con los valores centrales del socialismo. Así que el enfoque chino de la IA soberana no se trata solo de independencia, se trata de control ideológico. Están optimizando para la estabilidad interna, la vigilancia y la capacidad de exportar su infraestructura, especialmente a través de la iniciativa Belt and Road. La Belt and Road Initiative, lanzada en 2013, es la estrategia global de China para construir redes de carreteras, puertos, ferrocarriles, fibra óptica y sistemas digitales en Asia, África, Medio Oriente y partes de Europa y América Latina. Y esa exportación viene con alineamiento incorporado, cultural, político, incluso ideológico. Y pese a los bloqueos de chips de Estados Unidos, han avanzado con alternativas locales. SMIC y Byron ya están fabricando chips por debajo de los 7 nanómetros, aunque aún no al nivel de TSMC. Ahora saltemos a Europa. Su enfoque es muy distinto, basado en valores y primero la ética. La ley de IA de la UE es la regulación más completa del mundo. Clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo y exige transparencia, supervisión humana y mitigación de sesgos. También están desarrollando sus propios modelos LLM. Mistral, en París, está creando modelos abiertos y eficientes como Mistral 7B y Mixtral 8x7B. Y en Alemania, Aleph Alpha está construyendo modelos explicables de nivel empresarial alineados con las normas europeas de privacidad. Y luego está Gaia X, una nube federada que busca reducir la dependencia de proveedores estadounidenses y chinos mediante una infraestructura de datos paneuropea. Pero el reto es el cómputo. Europa aún no tiene la escala de clústeres públicos de entrenamiento que vemos en Estados Unidos o China. Están invirtiendo en supercomputadoras como Lumi en Finlandia y Leonardo en Italia, pero el despliegue va más lento. Aún así, su estrategia es única. Europa ve la IA soberana como infraestructura democrática. Su objetivo no es solo la independencia, es la confianza, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Hasta ahora hemos hablado de modelos, políticas, valores, pero ahora vamos a destapar algo menos glamoroso, pero absolutamente crítico: la infraestructura detrás de la inteligencia artificial soberana, porque no se puede tener inteligencia artificial soberana sin infraestructura soberana. Estamos hablando de chips, centros de datos, nubes nacionales, redes de fibra óptica y sí, también de acceso masivo a electricidad. Empecemos por lo más obvio: el cómputo. Así es. El cómputo es el motor de la inteligencia artificial moderna.
Entrenar modelos frontera como GPT-5 o Claude 3 puede requerir decenas de miles de GPUs funcionando durante semanas o incluso meses. Solo una corrida de entrenamiento puede costar más de $100 millones, dependiendo de la escala, paralelización y disponibilidad. Y lo más alarmante es que la mayoría de los países no pueden hacerlo por sí solos. Tienen que rentar recursos a hyperscalers estadounidenses o depender de GPUs fabricadas y exportadas bajo restricciones geopolíticas. En 2025, más del 90% del entrenamiento avanzado de IA a nivel mundial aún ocurre en Estados Unidos o en infraestructura controlada por empresas estadounidenses. Eso crea una dependencia estructural. Hablemos un momento de los chips, porque todos piensan en Nvidia, pero debajo de la superficie hay mucho más. Los GPUs H100 de Nvidia y ahora los Blackwell dominan el mercado, pero se fabrican en TSMC, en Taiwán, un punto geopolítico caliente, y tecnologías clave como la litografía ultravioleta extrema están controladas por ASML, en Países Bajos. Por eso, cada gran economía está tratando de asegurar su propia cadena de suministro de semiconductores, porque sin ella no posees tu IA, y la soberanía del cómputo no termina en los chips. También incluye los centros de datos, la seguridad energética, los sistemas de enfriamiento y la arquitectura de inferencia. Y ahí entran las nubes nacionales de IA. Vemos países creando plataformas públicas de cómputo para entrenar y alojar sus propios modelos. Mira el caso de India, con su plataforma estatal Airawat, diseñada para entrenar modelos multilingües con datos locales. O la UE, con sus supercomputadoras Euro-HPC, como Lumi y Leonardo. No son herramientas de laboratorio, son activos nacionales. Hasta Japón está construyendo su propia nube nacional para reducir la dependencia de AWS y Azure, especialmente en sectores sensibles como salud y defensa. Y en Corea del Sur, empresas como Naver y Kakao están entrenando modelos soberanos sobre nubes locales que garantizan que los datos nunca salgan del país. Estamos viendo un cambio. De un dominio de nubes multinacionales hacia una infraestructura nacional de inteligencia artificial. Pero esto cuesta muchísimo dinero. No todos los países pueden permitírselo. Y ahí es donde entra el código abierto. Para muchos países, la inteligencia artificial soberana significa usar modelos de pesos abiertos que puedan ajustar con hardware limitado. Modelos como Mistral, Falcon, Llama, incluso Mamba y G. No solo los adoptan startups, también los están usando gobiernos para construir su propio stack tecnológico. Y están diseñados para ser ligeros, eficientes y modulares. En lugar de entrenar un modelo con 500 billones de parámetros desde cero, un país puede afinar uno de 7 billones con solo unas pocas GPUs y aún así obtener un rendimiento específico de dominio. Ahora viene la pregunta grande. ¿Qué significa todo esto de inteligencia artificial soberana para la gente común, para ciudadanos, consumidores, usuarios? Significa que tus derechos digitales, tu libertad de información y tu acceso a la inteligencia están siendo redefinidos, muchas veces sin que te des cuenta. El modelo que usas para aprender, trabajar, buscar o crear ya está influenciado por decisiones políticas que no votaste. Si tu gobierno bloquea el acceso a un modelo, podrías ni siquiera saber lo que te estás perdiendo. Si tus modelos locales fueron entrenados con datos sesgados o censurados, heredas esos defectos sin darte cuenta. Y no hay capa de transparencia. Nadie te va a avisar de que este modelo omite el 15% del conocimiento global por restricciones legales en tu región. Es así. La IA soberana crea enclaves de información. Con el tiempo, esos enclaves refuerzan narrativas nacionales, agendas económicas y burbujas culturales. Vamos cerrando con una última reflexión. Si soy docente, médico, abogado, creativo, alguien que no trabaja en tecnología, ¿por qué debería importarme? Porque cada campo se está volviendo mediado por IA. Desde el diseño curricular hasta diagnósticos, contratos o contenido, tus herramientas están cada vez más alimentadas por modelos, y esos modelos podrían priorizar la velocidad sobre la ética, o normas locales sobre la precisión global, o el costo sobre el matiz. Y en el mejor de los casos, estarán perfectamente alineados con tu región, tu idioma y tus leyes. Esa es la promesa de la inteligencia artificial soberana, pero solo si se hace bien. Mal hecha, aísla y manipula. Bien hecha, empodera y protege. Así que el mensaje es claro, no ignores esto. Aunque no estés programando modelos, estás viviendo dentro de ellos, y mereces saber quién los construyó, por qué y para quién. Eso me deja pensando. ¿Veremos algo como la OPEP, pero para IA? ¿Un cartel de países que controlan el flujo de cómputo, acceso a modelos o publicación de pesos?
No suena tan descabellado. Imagínate una OPEP de la IA, donde países con superávit de cómputo, como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos o incluso Canadá, formen una red de suministro de inteligencia. ¿Y las alianzas? ¿Veremos países uniéndose para entrenar modelos conjuntos? Ya está pasando. La iniciativa EuroHPC de la UE está agrupando recursos entre 27 Estados miembros. Los países BRICS están discutiendo el desarrollo conjunto de LLMs. El Sur Global pide modelos abiertos entrenados con datos africanos, latinoamericanos y del sudeste asiático. Y en Medio Oriente, Emiratos, Arabia Saudita y Egipto están colaborando para establecer hubs regionales de inteligencia artificial. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Veremos un tratado global de inteligencia artificial? Deberíamos, pero aún no estamos cerca. Los países siguen en modo competencia, todos enfocados en escalar más rápido, no en alinear sus esfuerzos. Pero algo detonará la necesidad, ¿cierto? Un uso indebido, una falla catastrófica. Históricamente, eso es lo que lleva a la cooperación. Los tratados nucleares llegaron después de Hiroshima, el Acuerdo de París, tras décadas de alertas climáticas. Con la IA, tal vez necesitemos un evento AI geopolítico que deje claras las consecuencias de la desalineación. Pero el riesgo real es que ese tratado nunca llegue, que simplemente sigamos divergiendo, modelos más rápidos, controles más estrictos, muros digitales más profundos, y terminemos en un mundo de aislamiento algorítmico. Imagínate un usuario indio que solo ve IA ajustada a las leyes y cultura locales, un ciudadano chino dentro de un stack 100% censurado, y un estadounidense con 10 modelos, pero sin idea de cómo están alineados. La IA soberana es un espejo, refleja los valores, miedos y ambiciones de cada nación, y la forma en que entrenamos, alineamos y gobernamos estos sistemas va a revelar quiénes somos realmente. Al final, los modelos que construyamos van a moldear algo más que texto, van a moldear la verdad, la confianza y el mañana, y todo comienza ahora. Gracias por acompañarnos en AI Decoded, Inteligencia Artificial al Descubierto, el primer podcast sobre inteligencia artificial creado por una IA supervisada. Si este episodio te hizo ver la IA, la soberanía o el futuro de otra manera, síguenos en Spotify, YouTube e Instagram. Así es como crece esta comunidad. Y queremos saber tu opinión. ¿Cómo se ve la inteligencia artificial soberana en tu país? ¿Qué está funcionando? ¿Qué te inspira o te preocupa? Escríbenos. Tus comentarios podrían inspirar el próximo episodio. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y mantente alerta, porque el futuro de la inteligencia artificial no solo está llegando, lo estás escribiendo tú.